Una vez más estoy conectándome con el abogado de inmigración, Héctor Benítez, que siempre acude a mi llamado. Hoy leí una noticia que me puso de buenas Ok. y es relacionada a legalizar a las personas que llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo está primero, abogado? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás tú, Gina? ¿Cómo te ha ido? Con mucho trabajo, supongo. Bastante, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, señor. Cuénteme de esa noticia que casi que salto en una pata de felicidad, pero usted me dijo: "Espérate, espérate tantito, no es tan fácil la cosa". Sí, fíjate bien. Vamos a delimitar primero el hecho de que hay ciertamente una figura llamada la ley de los 10 años, así se le conoce comúnmente, para que una persona que tiene más de 10 años, digamos, ininterrumpidos en los Estados Unidos, pueda llegar a residencia permanente. Hasta ahí suena maravilloso. Lo que sucede es que esa figura llamada cancelación de la deportación amerita, digamos, algunos elementos. Por ejemplo, amerita que la persona ya se encuentre efectivamente en un proceso de deportación, es decir, ante un juez de inmigración, ¿ok? Debe estar bajo esa jurisdicción. Pero no solamente eso, sino que el estándar jurídico para que prospere en el caso de las personas que han estado totalmente indocumentadas a lo largo de todo ese tiempo son, digamos, entre otros los siguientes. Que la persona nunca, digamos, haya tenido ninguna acción tendente a removerlo dentro de ese lapso de 10 años, es decir, que no se le haya entregado un documento de cargos por parte de las autoridades migratorias para tratar de removerlo. ¿Ok? Ese es el primer elemento. Y el segundo, que la persona pueda demostrar, y aquí es donde viene la parte compleja, que su deportación causaría un daño inusual y extremo a un tercero calificado, en este caso que sea ciudadano americano o residente permanente, dentro de los cuales usualmente están Los los hijos. esposos, esposas y los hijos que sean ciudadanos americanos. Entonces, lo que busca la figura realmente no es tanto la protección del inmigrante que entró de forma indocumentada o que se mantuvo en condición de ilegalidad o indocumentado en el país a lo largo de esos 10 años, sino de que la persona a quien él dejaría, digamos, sin su asistencia, pueda sufrir un daño inusual. Aquí le llaman en inglés, el estándar es un extreme and unusual hardship. ¿Ok? Okey, Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que yo tenga un hijo americano y automáticamente yo voy a calificar porque tengo un hijo americano. Ese, exacto. ese hijo americano tendría que vivir ciertamente unas condiciones muy complejas para que ante una eventual partida de los Estados Unidos, incluso llevándomelo de los Estados Unidos, ese niño pueda verse afectado. Es decir, que tenga tal vez tratamientos médicos que no pueda ubicar al país donde sería eventualmente removido o deportado el padre o la madre, ¿ok? O que probablemente un esposo o una esposa tenga una carga familiar muy pesada, que no tenga incluso capacidad para trabajar o que esté en una condición de discapacitada probablemente y que la partida de esa pareja o de ese esposo pues indudablemente pondría en riesgo a ese esposo o a esa esposa que se quedaría sin la asistencia, el apoyo y la ayuda de este familiar. Y ojo, te estoy hablando en términos bastante generales, ¿no? Porque los Sí. de migración usualmente piden muchísima evidencia para incluso pensar si conceden este tipo de beneficios. Entonces, ciertamente es un beneficio que permitiría que el aplicante llegase a residencia legal permanente, pero lo que quiero dar a entender es que no podemos tampoco permitirnos el que se nos encauce por un camino de creer que es, que es fácil de Fácil. entender. No es para nada fácil, es bastante complejo, amerita muchísima evidencia y estadísticamente hablando, los porcentajes de éxitos en este tipo de propuestas igual son bastante bajos porque digamos que los jueces de migración perfectamente le pueden decir, mira, por ejemplo, no, es que mi hijo ya no tendría educación, por darte una educación adecuada porque él solamente sabe hablar inglés y no sabe hablar español. Algunos jueces, incluso tú has escuchado,
que dicen, bueno, o sea, le pasa igual como le puede pasar a un niño cuando llega de un país de habla hispana y tiene que adaptarse a aprender inglés. Reversa, claro. Practicar también español si ese es el caso y perfectamente lo va a poder hacer. Entonces, digamos que lidiar con el punto de demostrar que hay un daño inusual y grave o posible daño a ese familiar americano o residente permanente es donde es muy complejo su demostración. O sea, Obviamente, perdón, continúe. Sí, sí, sí. obviamente, si tú no tienes otro camino o alivio migratorio disponible y ya te encuentras en un proceso de deportación y tienes condiciones familiares, digamos, algo complejas que amerite llevar adelante este tipo de procesos, pues indudablemente la invitación es a que se haga. Pero de alguna forma también evitar que se te induzca a tratar de involucrarte en este tipo de procedimientos de forma anticipada, porque tal vez tienes otros caminos que pueden servir para resolver esa situación, como una posible petición familiar a futuro, cuando tus hijos superen los 21 años, tal vez el ciudadano, esposo o esposa, ciudadano americano, pueden tramitarlo y llevar adelante procedimientos de perdón o waivers y después recibir tu residencia por vía consular, porque el terminar con una orden de deportación genera una consecuencia mucho mayor de una causal de inadmisibilidad de por lo menos 10 años para poder volver a los Estados Unidos. Oh, Dios, o sea, uno se ha estado librando, y me lo imagino, mucha gente, evitando recibir esa carta, evitando que lo pongan en esa situación de recibir una carta de deportación y todo. Ahora, para poder recibir este beneficio, necesitas tener este proceso de estar a punto de ser deportado Sí. y encima tener una familia, o sea, para una persona que está aquí soltera, simplemente trabajando ella sola, pues no, a esa persona no tiene nada a que anclarse aquí en Estados Unidos. Correcto. Entonces, como entenderás, es complejo. ¿Por qué hago de alguna manera un llamado que la gente tenga cuidado con esto? Porque hay algunas personas, para no calificar de si abogados, no abogados, etcétera, algunas personas que sencillamente están induciendo a que las personas, sin analizar el contexto general y otras posibles soluciones jurídicas, tal vez, digamos, propicien una incorporación forzosa a través de esos procesos de deportación y los invitan, por ejemplo, a que presenten asilos para que puedan por lo menos entrar en esa dinámica de cortes de inmigración y después poder plantear este tipo de procesos. Y, o sea, te reitero, cada abogado determinará su estrategia, cuál es la vía idónea, pero lo importante es que la gente entienda, que no es para nada un camino sencillo, es un camino muy complejo, muy difícil, y si usted tiene esos familiares calificados que estamos hablando, tal vez tiene otros caminos por vía de petición familiar a través de los cuales usted va a poder llegar igual al punto que quiere llegar sin pasar ese riesgo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede extender como esas visitas a las cortes, como usted le llama, y demostrar que necesitas asilo político o que estás siendo deportado y hay apelaciones? ¿A cuánto tiempo se alarga? Fíjate algo, Gina, va a depender de la jurisdicción, de la corte o del juez que, o sea, eventualmente esté manejando tu caso. Hay jueces que tal vez tienen una carga, un docket más aliviado y pueden tener o agendar audiencias para corte tal vez dentro del mismo año. Tenemos algunas cortes en algunos estados o algunos jueces donde tal vez tú ves que te agendan una audiencia para dentro de un año, en el caso de audiencias de presentación y tal vez audiencias de juicio que estamos viendo que ya están fijando por encima del 2026 y creo haber visto en estos días una hasta del 2027. O sea, hay tiempos de espera bastante amplios dependiendo de dónde sea tu jurisdicción. Y en ese tiempo, pues la gente sigue trabajando y buscando otras vías para poder legalizarse. Sí. ¿Qué ha pasado con los Dreamers? ¿Se va a continuar? ¿Se va a renovar por otros 2 años sus permisos? El mismo juez que ya había establecido la ilegalidad desde su punto de vista, claro está, sobre el programa DACA, es el mismo juez que acaba de, digamos, reiterar la decisión sobre la ilegalidad del programa. No obstante, afortunadamente, el juez, aunque tomó una decisión con la cual yo no estoy de acuerdo,
por lo menos fue prudente en establecer el hecho de que iba a permitir que continuaran las aplicaciones de quienes ya tenían digamos, una aplicación de DACA aprobada, ¿ok? Y que continuaran eventualmente con las renovaciones de esas aplicaciones de manera indefinida hasta que esto se resolviera de fondo, probablemente esta decisión de la misma Corte Suprema de Justicia. Lo que prohibió, y es lo mismo que ya había hecho anteriormente, era el registro de nuevas aplicaciones de aplicantes por primera vez. Ay, pues eso sí que está difícil, abogado. Qué Sí. triste. Pues bueno, ¿alguna otra noticia que nos quiera dar? Ojalá que sea buena. Sí, bueno, dentro de las buenas noticias que podemos informar, Gina, está el hecho de que recuerde que hace poco el gobierno acaba de ampliar en la mayoría de los procesos lo que es la vigencia de los permisos de trabajo, las categorías, por ejemplo, de asilo pendiente, las categorías de asilos ya aprobados, de refugiados, de cancelación de deportación, de suspensión de deportación, o incluso quienes ya tengan disponible hacer un ajuste de estatus categoría C09, bien sea por peticiones familiares o por peticiones de empleo, van a poder tener permisos de trabajo hasta por 5 años. Wow, No qué van a tener bueno. que estar renovando de año en año o cada 2 años, sino que van a tener el permiso de trabajo otorgado por 5 años. Ay, qué alivio. Bueno, respirarán un poco más tranquilos. Sí, Pues yo señor. creo que hemos cubierto, por lo menos la duda se aclaró. Que estén bien pendientes y sobre todo que no se dejen engañar por pseudoabogados que los querrán, ¿verdad?, sacar dinero, modificando un poco la manera en que se cuenta la noticia y alargando un proceso, pidiendo dinero a personas que quizá no tengan la oportunidad de legalizarse. Correcto, hay que tener cuidado. Lo ideal sería buscar, indudablemente, Gina, abogados con trayectoria, abogados con reputación, que por lo menos le den a usted la tranquilidad o la garantía de que si se está estableciendo una estrategia jurídica, lo está haciendo obviamente con la convicción de que es el mejor camino para el cliente y no solamente por obtener un caso. Eso es lo importante. Así es, pues ahí tienen sus redes. Muchas gracias, abogado Héctor Gracias. Benítez. Hasta la próxima y muchas gracias por disipar mis dudas. Siempre a la orden. Que tenga buenas tardes. Hasta Hasta luego, abogado. Bye.